Gracias por visitar el canal oficial en YouTube de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Este 29 de abril, Viernes Santo, quisimos llevarles un programa especial justamente sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ese periodo que transcurre desde la última cena, pasando por su detención, todo lo que vivió hasta su crucifixión y muerte. Para eso tenemos un invitado. Es el doctor Rafael Tovar. Él es especialista en anatomía patológica de la Universidad Central de Venezuela, también es profesor del Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y tiene 28 años de experiencia y los últimos más o menos 8 nos decía dedicados a una investigación que él quiso titular La autopsia de Jesucristo. Gracias por estar con nosotros, doctor. No, agradecido por la invitación, de verdad. Y bueno, aquí estamos para tratar de explicar de una manera sencilla, didáctica, académica, cuáles pudieron ser las posibles causas de la muerte de Jesús, viviendo y recordando, rememorando las horas de la pasión, sus últimas 12 horas de vida. Para quienes puedan estar viendo esto y no conozcan sobre medicina ni sobre criminalística, ¿qué es una autopsia? La autopsia es el estudio de un cadáver, ¿ok? En realidad existen dos tipos de autopsia específicamente, la autopsia clínica, que le hacemos a los pacientes que fallecen por una enfermedad crónica, y la autopsia forense, que es la que se le realiza a aquellas personas que tienen una muerte violenta, accidente de tránsito, heridas por arma de fuego, heridas por armas blancas o una crucifixión. Doctor, sin cuerpo y tratando de hablar sobre una persona, porque Jesucristo era humano, que murió hace 2024 años, ¿en qué se basaría entonces una autopsia? La autopsia de Jesús se va a basar en los estudios recopilados, ¿verdad?, de manera científica, que se encuentran publicados. Hay uno muy especial, muy específico, que está publicado desde el año 1986 en una revista, un journal de medicina, y también por todas esas explicaciones o hallazgos encontrados en los evangelios. Básicamente, los hallazgos de su muerte nos vamos a basar en los evangelios, en el sudario de Turín, en la Sábana Santa, y en esta publicación científica que prácticamente resume lo que estoy diciendo. Justamente esto que acaba de decir, ciencia. ¿Cómo separar o conviene hacerlo o cómo presentar un estudio separando, si es que cabe la separación, entre ciencia y fe? La fe nunca la vamos a cambiar, ¿okay? La fe es la que tenemos y todos conocemos, que sabemos que nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Simplemente uno como profesional de la ciencia tratamos de buscarles explicación a las cosas, ¿no? Y yo, que estoy en la iglesia desde hace cierto tiempo, siendo especialista en la materia de anatomía patológica, me surgió la curiosidad, por decirlo así, de tratar de mostrarle a la gente cuáles serían las posibles causas, tomando las investigaciones que están publicadas en internet y en muchos libros. Entonces, de ahí nace esa curiosidad. ¿Quién no ha visto La Pasión de Cristo, la serie Jesús de Nazaret? La pasión se ha llevado, pues, yo diría que desde la existencia del cine, de la televisión, de otros medios, ha sido llevada a la pantalla a la gente, y con ella la inquietud de científicos como usted por explicar eso. Ahora yo le preguntaría, ¿cuál sería el fin, el objetivo? ¿Para qué quisiéramos saber la circunstancia y la causa última y todo lo que rodeó la muerte de Jesucristo? Oye, qué pregunta tan importante, porque yo creo que cuando nosotros hablamos, rememoramos la pasión de Cristo, nos hacemos corredentores. Nosotros tratar de ver y de vivir y trasladarnos a la época, al momento, y ver todo lo que le pasó y sufrió Jesucristo desde el momento en que se encontraba en la última cena, y si vamos un poquito antes con la despedida de su madre, antes de la última cena, comienza una serie de cambios, procesos,
psicológicos y físicos que va a ir pasando Jesús en esa pasión, en esa tortura que llamo yo. Después es atrapado, es llevado y sucede todo lo que en un momento vamos a ir narrando y explicando. O sea, quiere decir que el estudio post-mortem sería no solamente de lo físico, de lo que ocurrió con su cuerpo, sino de lo psicológico, usted dice, o sea, su estado emocional. Sí, su estado emocional en vida, ya post-mortem. Previo, claro, previo, por supuesto. Porque imagínate tú, conociendo que vas a morir, ¿cómo te pondrías tú? No celebrarías, estarías totalmente angustiado de saber, todavía siendo 100% hombre, 100% Dios, pero sabes el destino que tienes y lo que estás haciendo por todos nosotros, ¿no? Entonces, no es fácil, no, creo que haber vivido eso, y vuelvo y retomo, o sea, que en este momento, este día como hoy, ¿verdad?, que estamos rememorando, meternos, digamos, ligarnos en ese sentimiento y en eso que vivió Cristo, viéndolo, narrándolo, y ver todo lo que le pasó para posteriormente decir, bueno, Jesús murió por esto. Entonces yo creo que es una parte de que los católicos, ¿verdad?, vivamos este momento, vivamos esta experiencia y sepamos qué le pasó a Jesús en ese momento. Vamos a comenzar. Usted trajo su computadora, ya veo en pantalla la presentación. Imaginemos entonces que está el cuerpo de Jesús sobre la mesa de la sala de autopsias. Lo vamos a imaginar una vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a hacer un recuento, o sea, vamos primero a hablar un poco de qué nos ayuda a hacer el estudio, dónde los fundamentos, cuáles son los hallazgos. Vamos a vivir esas 12 últimas horas, desde la cena, el huerto de Getsemaní, cuando es detenido, los golpes que lleva. Todo eso lo vamos a ir narrando para tener un preámbulo de ver qué va pasando en su organismo, ¿ok? Recuérdense que, bueno, vamos a ver qué es el flagelado, qué pasa con la flagelación, cuáles posibles daños puede haber provocado esa flagelación en su cuerpo, que forma una causa fundamental de su muerte. Y ahí vamos uniendo todos los detalles y hacemos al final lo que nosotros llamamos una epicrisis, que es un resumen clínico para dar con la causa de la muerte. Ese orden cronológico en el que sucedieron las cosas va a ayudar a que quienes nos están viendo puedan entender, y le anticipo que cuidadosamente, pero sí le voy a interrumpir de vez en cuando con algunas preguntas. No hay ningún problema. Adelante. Creo que estamos en vivo. Sí, yo siempre cuando comienzo esta charla hablo de que muchos de nosotros tenemos una cruz guindada en el pecho y muchos de nosotros tenemos una cruz en el cuarto, en la sala, pero verdaderamente la cruz no es para colgarla ni en la pared ni en el cuello. Definitivamente la cruz, llevar la cruz es una forma de vida, es una forma de vida que por supuesto la vamos a aprender cuando nos dedicamos, nos unimos a Cristo haciendo un servicio o integrándonos en la iglesia. De verdad que pensar en eso es vivirla. Nosotros como católicos vamos a decir que en este momento pedirle a nuestro Señor que nos ilumine, que nos dé la sabiduría para que todo lo que vayamos a conversar en este momento, ¿verdad?, sea hecho con palabras que todo el mundo entienda y que ojalá entienda, asimile, llegue a su corazón y vean qué pasó con nuestro Señor Jesucristo. Hacía mención hace un momento, como lo tengo proyectado, que cualquier meditación acerca de la pasión de nuestro Señor es de suma complacencia al corazón de nuestro adorable Jesús. O sea, a Él se complace de que nosotros en este momento inclusive estemos conversando de su muerte. Eso es imprescindible y es de sumo provecho espiritual para quienes devotamente lo hacen. Cuando uno habla, y yo cada vez que hablo de la muerte de Jesús, te voy a ser sincero, sufro de mucho, lo que llama la gente, se me eriza mucho la piel, ¿ok? Se me produce mucha piloerección, como decimos nosotros los médicos. La finalidad de esta proyección no es narrar una historia,
Yo no voy a narrar una historia, sino unos acontecimientos de lo que sufrió Jesús. Y la idea es unirlos a nuestro Señor Jesucristo para hacernos corredentores con Él, como te lo explicaba hace un momento, y aceptándonos el Padre Eterno como a su propio Hijo. O sea, hablar de la muerte de Cristo también agrada a Dios porque hacemos mención a ese Ser Supremo que se entregó y dio su vida por nosotros, por nuestro perdón de nuestros pecados. Existen muchas publicaciones, publicaciones de libros, publicaciones científicas, que hablan mucho de las probables causas de la muerte de Jesús. Más o menos aquí vemos algunos libros que están y que podemos encontrar en internet, y son de valioso apoyo para el desarrollo de esta charla, de esta conversación. Nos imaginamos en este momento, imagínense ustedes que haya una noticia que se publique que acaba de fallecer Jesús, y por supuesto mañana tendríamos uno que murió y fue crucificado, y todo el detalle de la noticia que pudiera presentar en ese momento los periódicos que estarían presentes en nuestros medios, ¿no? Algo importante que a veces queremos nosotros determinar es cuál sería el rostro de Jesús, cómo es el rostro de Jesús. Aquí, por ejemplo, en esta proyección que estamos viendo, vemos una imagen que está tomada de la Sábana Santa, una imagen en negativo. La Sábana Santa, cuando fue fotografiada por primera vez y revelaron el negativo, vieron el negativo, eso fue un descubrimiento importante, porque ese negativo reveló todo lo presente en esa Sábana Santa, ¿okay? El manto de Turín. Y como hoy en día existe la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial unida a los hallazgos de la Sábana Santa han permitido ver un rostro, o la inteligencia artificial te da una imagen de un rostro que pudiera ser el que corresponde a lo que está presente, que es este que estamos viendo en este momento. Este es uno, y por supuesto hay otros que si lo vemos bien, se parecen mucho al que conocemos todos, ¿verdad? Desde que estamos pequeños. Muchos otros artículos hablan de que este no es el verdadero rostro de Jesús, que para la época el rostro de las personas era diferente, era un rostro un poco más tosco, más grueso, etcétera, etcétera. Independientemente cuál sea el rostro de Jesús, creo que nosotros tenemos un rostro de Él en nuestro corazón, y ese es el que vamos a guardar para este momento, ¿ok? Entonces, conociendo esto, tratando de ver cómo es la imagen de Jesús, podemos decir que todas las referencias en relación a la muerte de nuestro Nazareno se basan en documentos escritos y no en el análisis de un cuerpo físico. Por eso insisto, nosotros, no, pero es que ¿cómo vas a hacer una autopsia si no hay un cuerpo? Es el análisis, estamos recopilando datos para que así podamos dar con qué fue lo que pasó, ¿verdad? Digamos, tip que dice acá: la credibilidad de cualquier discusión sobre la muerte de Jesús es determinada básicamente por la credibilidad de la fuente, entre ellas los escritos antiguos cristianos y no cristianos, porque los hay, los escritos de autores modernos, que son muchos libros que han sido publicados, el sudario de Turín y por supuesto los avances de la medicina. Los avances en las medicinas, digamos, dentro de lo que se ha estudiado en la Sábana Santa, han ayudado mucho a recopilar esos datos presentes para hacer este estudio. Y de la tecnología, me atrevería yo a sugerirle incluir ahí, porque por ejemplo, inteligencia artificial es un término relativamente nuevo, y gracias a él se puede obtener un rostro muy aproximado a cómo hubiese sido el de Jesús, o se puede incluso hasta adelantarse a uno cómo va a lucir en algunos años gracias a la tecnología. Sí, casualmente ayer buscando, existen hoy en día nuevas imágenes en vida de Jesucristo hechas en artes hiperrealistas, en el hiperrealismo. De hecho, al final yo les voy a mostrar unas imágenes del cuerpo de Cristo, de unas imágenes de la Catedral de Salamanca que se hizo el año pasado, un artista plástico donde creó una imagen con material de silicón, plástico, cabellos naturales, y
es impresionante lo que vamos a ver al final de ese cuerpo de Cristo. Por eso es que la documentación científica existente acredita, y estamos seguros de eso, de que Jesús padeció y sufrió el más cruel de los castigos, por lo menos para esa época, donde a nadie se le había hecho tanta maldad como tal, ¿ok? Que se sepa, que conozcamos como tal. El más inhumano y despiadado de los tratos que puede recibir un hombre en ese momento. Aun cuando la crucifixión era una práctica repetida, digamos, Jesús no fue el primero, eso se hacía en esa época, pero con él fue entonces más cruel que con cualquiera. Sí, hasta donde sabemos las personas eran crucificadas pero amarradas, no clavadas. Y el único que lo clavaron y le colocaron una corona de espina fue a Jesús. ¿Ok? Bueno, las descripciones de todos los que podemos decir, están los hallazgos más detallados de ese padecimiento y de Jesús en sus últimas horas, están en los evangelios de Mateo, evangelio de Marcos, evangelio de Lucas y Juan, aun cuando uno creerá que son muy similares y dicen lo mismo, cada uno de ellos tiene un detalle muy particular que habla de ese momento. Sobre todo Lucas, que vamos a decir que era el médico de el evangelio del médico, donde habla de un detalle que vamos a ver más adelante, que es que Jesús sudó gotas de sangre. Y eso es un elemento clínico que podemos tomar en cuenta para el desarrollo de esa epicrisis que te comenté, ¿verdad? Y indudablemente los datos más llamativos que podemos visualizar directamente son los encontrados en la Sábana Santa de Turín, donde está el rostro, donde están las manchas de sangre, donde inclusive la sangre que se encontró en la sábana es una sangre AB positiva, una sangre de un tipo muy raro, ¿verdad? Y donde tenemos detalles de todo su rostro, su cuerpo, heridas, rodillas, de todo. O sea, prácticamente es una radiografía de lo que suponemos en el cuerpo de Jesús envuelto en la sábana. Para los católicos lo es, ¿ok? Tú hablabas de la tecnología. Hoy en día la sábana se ha colocado en 3D, entonces se ven imágenes muy diferentes. Lo vamos a tratar ahorita de proyectar para que da el mejor detalle. Vemos con más claridad ese cuerpo lleno de heridas en toda su superficie. ¿Sí? Y bueno, esto nos ha permitido a los investigadores tomar datos de las heridas. Jesucristo o Jesús en su momento de vida era una persona de una estatura promedio de 1,75 a 1,80 de estatura y pesaba aproximadamente 75 kilogramos. Una persona que gozaba de buena salud. Jesús caminó durante 3 años, que fue a partir de los 30 años que comenzó su evangelio, ¿verdad? Caminó durante 33 años por toda esa zona. Suponemos que tenía una buena alimentación a base de pescado, legumbres, pan, todo lo que se comía en ese momento. Y como caminaba, era una persona que debía haber estado en buenas condiciones físicas. Él y sus apóstoles, ¿no? Porque caminaron muchos kilómetros por esa área. Si vemos esta proyección, digamos, rápidamente, nos da una imagen de lo que podemos visualizar en esa sábana santa, ¿ok? Vemos ese rostro de esa probable persona que es Jesucristo para nosotros, donde vemos unas áreas que están un poquito, digamos, más llamativas, como esas áreas más blanquecinas. ¿Qué significa eso que se ve más blanco? Eso es sangre. Esas son las marcas que dejó en este caso la corona de espina. Hay otros signos que podemos ver en la superficie. Vamos a ver como que si eso es la proyección en 3D de la imagen en negativo de la sábana santa. Vemos muchas heridas, muchas áreas, vamos a ponerle un nombre, que son como blanquecinas, radiolúcidas, ¿verdad? Donde se reflejan todas esas heridas. Hay cambios inclusive dentro del pómulo derecho, hay cambios que uno puede ver en la nariz, hay muchos cambios en el cuerpo. Ahí tenemos una proyección más cercana
Y para ponernos en contexto de lo que vamos a ir viendo más adelante, fíjense el rostro. Y el rostro, por supuesto, lo que nos dio la inteligencia artificial, que es muy parecido a la imagen que vimos. Y fíjense ahora, si suponemos que ese es el cuerpo de Cristo, vamos a ver una, digamos, que es un preámbulo de lo que pudiéramos ver en ese cadáver si lo estuviéramos presentes en este momento. Ahí vemos su cara, vemos su rostro, sus heridas en la cabeza, su tórax, algunas heridas hechas por el flagrum, por los flagelazos, la herida de la lanza, vemos las heridas penetrantes de sus manos, que son las que atravesó los clavos, y vemos todo lo que tiene lo que vamos a ver es un cadáver, ¿ok? Son imágenes, por supuesto, que se hacen basadas en los probables hallazgos de la sábana de Turín y, por supuesto, del Evangelio. O sea que así como lo vemos en las imágenes, estaría el cuerpo una vez bajado de la cruz si lo tuviéramos sobre una mesa de autopsia. Mesa de autopsia, ¿ok? Ojo, vamos a ver algunas imágenes tomadas de lo que está o lo que conseguimos en internet, pero hay muchas imágenes que se basan en esa película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es muy famosa, y creo que es una de las películas que ha demostrado en esencia todo lo que sufrió Jesús. Son muy vivas y esas las vamos a tomar muy en cuenta porque de verdad, son hasta ahora las que yo mejor he encontrado. Vamos a ver una que otras que son de otros estudios, como este caso que acabamos de ver, que aunque se ve el cuerpo, no representa el maltrato que en realidad sufrió, como lo vamos a ver en la imagen hiperrealista al final. ¿Okay? Eso es importante. Entonces vamos a ir avanzando en ese sentido. Y por supuesto, teniendo esto, teniendo el Evangelio, teniendo la sábana santa, los datos aseguran un testimonio confiable, ¿verdad? Como lo dice, para elaborar una interpretación médica moderna de la muerte de Jesús. ¿Ok? También señalo que es importante que no se trata de presentar un tratado teológico, no. Nuestra creencia está presente, no todo lo que sabemos de Jesús está en nuestros corazones y lo manejamos cada uno, sino que vamos a hacer un recuento médico, ¿verdad? E histórico, preciso de la muerte de Jesús. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de reunir datos para hacer una conclusión. Y este es el artículo científico que te mencionaba, que habla de la muerte física de Jesús. Fue publicado en 1986 y de ahí tomo yo muchas cosas porque tienen un basamento científico. Y algunas esquemas que vamos a ver son tomados de esta revista. ¿Ok? Ya te mencionaba que Jesús, ya entrando en ya comienza, vamos a decir, vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de qué pasó, vamos a entrar en hasta sus últimas horas, conociendo siempre que Jesús, como te decía, era una persona que gozaba de buena salud. Entonces hay algunos hallazgos que podemos hacer mención y podemos decir, bueno, pero ¿por qué Jesús no sufrió esto? No, porque él tenía buena salud por los antecedentes. ¿Cuáles son sus antecedentes? El antecedente es que él caminó durante 3 años, a lo mejor un ratico en burro, pero lo más probable es que todo el tiempo, como lo vemos en las series, como decías tú en la televisión, andan a pie. Entonces andar a pie es una forma de hacer ejercicio y de mantenerse físicamente, ¿sí? Esto descartaría que él sufriera una patología que agravara su muerte. Correcto. Aclarar, o sea, que era un joven, porque lo era, sano. Exactamente. Vamos a hablar de cuando brotó agua de su costado. Hay patologías crónicas que pueden causar eso, pero si él caminaba tanto y gozaba de buena salud hasta el momento de su detención, esa patología se descarta, pero se hace mención, pues, porque tú en medicina, cuando tienes un paciente enfermo, te planteas un abanico de diagnóstico y vas haciendo descartes, a menos que sea muy fácil hacer el diagnóstico, ¿ok? Vamos a entrar en esa pasión, en ese, entre comillas, pasión, que yo lo llamo la tortura.
Jesús probablemente antes de irse al cenáculo, a la última cena, tuvo que haberse despedido de su madre María. Se habla, en lo que se ha revisado, que ahí ya tenía un sufrimiento psicológico, una tristeza profunda, una probable depresión, entre comillas, porque depresión tiene su diagnóstico psiquiátrico. Pero saber que tú te vas a morir, eso creo que nos llevaría a muchos de nosotros a comportarnos de otra manera, ¿no? Jesús se reúne con ellos, sabemos que el Evangelio lo describe en ese cenáculo, y él en ese momento, según el Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, dice que ha deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Jesús, en realidad, dice eso porque tiene una alta presión encima, una preocupación importante. Vamos a decir que Jesús, acuérdense que él hace la última cena en el cenáculo, desde ahí ellos parten al huerto de Getsemaní, donde permanecen unas horas, aproximadamente a las 10 de la noche es que es detenido. En ese momento que está en Getsemaní sufre bastante, digamos, presión psicológica, porque sufre mucha ansiedad. Fíjese que él le pide: Padre, aparta de mí este cáliz, ¿verdad? Porque sabe lo que le va a pasar, pero si no, que se haga tu voluntad. Que así deberíamos de decir siempre todo. Luego que es detenido, es llevado hasta Anás, Caifás, Pilato, todo eso, hasta que es llevado a la crucifixión. Si nosotros reunimos esos datos, Jesús desde el momento de su detención, desde el momento de la cena, que sube a Getsemaní, y luego todo el recorrido que lleva hasta su crucifixión, son aproximadamente 4 kilómetros. Durante esas horas, él recorrió unos 4 kilómetros, ¿verdad?, desde su captura, sin alimento, sin beber un líquido, sin que sepamos que le hayan dado absolutamente nada. O sea, un ayuno prolongado y un ayuno obligado, porque si tú vas a ver todo lo que le pasa, y él en ningún momento recibió un líquido. El momento nada más cuando está en la cruz, que dice que tiene sed y no le dan agua, le dan vinagre, ¿cierto? Y ya habían pasado varias horas. ¿Cuánto tiempo transcurre entre que lo detienen y lo suben a la cruz, que pasó, además de sin comer y sin beber, torturado, golpeado, flagelado? Bueno, eso lo vamos a ir desglosando ahorita. Lo importante es eso. Claro, tú dices, bueno, pero es que yo troto 4 kilómetros y no me canso. Pero vamos a hablar de 4 kilómetros en esas condiciones, altas temperaturas, ¿verdad? Supuestamente es una zona caliente, y el estado físico y psicológico en el cual se encontraba. Él fíjense como dice, en un periodo de 12 horas, desde las 9 de la noche probablemente, hasta las 9 de la mañana del viernes, Jesús sufre un enorme deterioro físico que comienza en el huerto de Getsemaní. Por eso que hago mucha mención, tanto físico como espiritual y como psicológico. Pues aquí vemos una imagen que se proyecta en ese momento, tomado de esa película de Mel Gibson de La Pasión. Usted dice que La Pasión de Cristo es una de las películas que más fielmente puede retratar lo que habría ocurrido. Para mí. Para usted. Sí, creo que es muy real. Hay algunos detalles tal vez que no son cónsonos con los hallazgos científicos, ya los explicaré, pero en este momento, en esta proyección, uno ve algunas manchas negruzcas en la frente de Jesús, pues vamos a llamarlo así. Esas manchas negruzcas que vamos a ver tienen un significado. Es lo que Lucas describe, que él suda sangre. ¿Okay? ¿Y todavía no lo habían golpeado? No, ya vamos a explicar por qué suda sangre. Entonces, el reflejo que estamos viendo de esa ansiedad, de esa depresión, de que inclusive el demonio te siga insistiendo en que para qué vas a hacer, para qué te vas a sacrificar por ello, yo creo que ninguno de nosotros es capaz de aguantar todo eso. Mire, doctora, a mí me dicen, estás a tiempo de evitar todo lo que sabes que te va a suceder
y humana al fin Humana. lo hubiera considerado. Tú lo acabas de decir, humana al fin, pero Él es Dios. Él es Dios. 100% hombre, 100% Dios. Bueno, en Getsemaní, fíjese que aproximadamente 9 de la noche, Él sufre ese choque emocional, él sabe que va a ser traicionado por Judas, Él no es acompañado por sus apóstoles quienes se quedan dormidos y Él es el que se va a orar, ¿verdad? Entonces eso desde el punto de vista psiquiátrico produjo un deterioro, digamos, psicológico. Mi alma siente una tristeza de muerte. Imagínate tú esas personas que a veces dicen me quiero morir, o sea, o siento que me voy a morir, es porque tal vez su alma está bastante golpeada, su espíritu, su parte psiquiátrica, como dicen muchos, ¿ok? Entonces, ahí podemos ver, te hacía mención, que en esa proyección, y lo describe Lucas en el capítulo 22, entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando una persona suda sangre, ¿ok?, porque es una patología, eso se llama hemohidrosis o hematohidrosis, sudar sangre, ¿ok? O sea, es que salga gotas de sangre por donde normalmente sale sudor. ¿Es eso lo que ocurre? Es una combinación de sudor y sangre. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Porque en estados agónicos o en estados de ansiedad, eso sucedió mucho en la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas estaban en sus casas y sonaban las sirenas del bombardeo. Esas personas tenían mucha ansiedad y muchos, o sea, en esa época se hizo ese diagnóstico, pues vamos a decirlo así, muchos sufrieron de esa patología, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene una ansiedad o una alta tensión, estrés, hay mediadores químicos que se liberan, ¿verdad?, y que van a actuar sobre la pared de los vasos y la pared de los pequeños vasos y de las glándulas sudoríparas, donde se produce una, digamos, rotura microscópica de la pared de los capilares y se vierte por contractilidad de esos mediadores, se vierte esa sangre junto con el sudor y es expuesta al exterior. Es una respuesta orgánica a un estímulo psicológico o emocional, ¿se puede decir eso? Vamos a decirlo que sí, no es una respuesta, bueno, es una respuesta y es un daño, porque está ocurriendo algo que normalmente no debería ocurrir. Es como lo vemos acá en esta proyección. Vemos esta es la glándula sudorípara, estos son los pequeños vasos. Cuando ocurre ese fenómeno de estrés, hay una liberación de mediadores, se contraen los vasos, se rompen los capilares y se vierte la sangre con el sudor, y por eso comenzamos a ver ese cambio de color. Es una patología extremadamente raro, se ve en pacientes asociados a ansiedad y a estrés severo, ¿verdad? Y son imágenes que podemos ver que son presentes. El evangelista dice que ocurrió en agonía, o sea, ya había comenzado Jesucristo a agonizar. Su agonía psicológica, o sea, porque estaba ansioso, no agonía de muerte del alma, sentía su alma que se iba a morir, pero su cuerpo físico estaba todavía intacto. Bien. Ok, importante. Dentro de esta agonía sumamos más cuando él es detenido, cuando llega Judas, le da el beso, lo detiene, lo encadena. Quienes reaccionan son los apóstoles. Pedro saca su espada, corta la oreja de uno de los que venían, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y él más bien ahí dentro de la agonía conserva la paz y quédate tranquilo, enfunda la espada porque tiene que cumplirse las cosas que él determina. Entonces, imagínate estar en esa agonía y luego en una paz. ¿Quién hace eso? ¿Verdad? Sabiendo lo que viene. Entonces, él es detenido. Por supuesto, a partir de este preciso momento comienzan las verdaderas torturas. Tortura psicológica y la tortura física. Él comienza a ser escupido, comienza a ser golpeado, avejado. Él es encadenado en su trayecto hacia el sitio donde le iban a impartir el juicio. Él cae al torrente Cedrón, que eso prácticamente era una cañería. Él encadena. Creo que hay una parte de la película donde él cae y queda guindando en unas cadenas.
pero en otras versiones dice que él cae y cae sobre esas aguas hervidas y lo vuelven a subir, bueno, lleno de excremento. Entonces, eso en la parte psicológica tiene que ir afectando, ¿verdad? Jesús, una vez detenido, también sabemos, según lo hizo los evangelios, los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías, escrito en el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, ¿verdad? ¿Qué pasó en esos juicios? Indudablemente Jesús es castigado con la muerte, porque aun cuando ellos no podían, ellos querían matarlo. Eso es un juicio totalmente, en ese momento, un juicio amañado, porque no tenía culpa de nada, pero ellos querían que Jesús muriera. Y era un crimen castigable con la muerte. Por eso ellos ahí lo llevan a Pilatos, ¿verdad? Muy temprano los jefes de los sacerdotes y los ancianos y los maestros de la ley, todo el consejo del Sanedrín, celebraron consejo y después de atar a Jesús en cadena, lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, que sabemos también la historia. Poncio Pilato no lo consigue culpable, ¿verdad? Porque más bien Poncio Pilato quería hasta liberarlo. Y dentro de las tradiciones ofrece a Barrabás y a Jesús ofrece liberar uno. La gente decidió liberar a Barrabás y por supuesto flagelar y crucificar a Jesús. En este momento, cuando él es detenido, ya lo tiene Poncio Pilato, él ha sufrido varios golpes que también están determinados en esa imagen negativa de la sábana santa, donde podemos ver acá en el pómulo derecho una imagen que está sobre el cigomático con una especie de fractura, y hay una fractura del cartílago de la nariz, o sea, con los golpes le fracturaron. Tiene inclusive barbas o pelos que le faltan en la parte de la barba, que son pelos que le fueron arrancados. Me imagino la gente golpeándole, jalándole el cabello y quién sabe qué otras cosas le hicieron. Ya para las 8 de la noche, aproximadamente, según lo que se publica, él es llevado a la flagelación, a una verdadera tortura. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo, dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús, lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Mateo 15. La flagelación era un método para que el detenido, para ponerle un nombre, fuera bien maltratado y por supuesto llevarlo, si se había sido acusado de muerte, que fuera más debilitado a su muerte. Colocan un tronco central, el detenido es amarrado en ambas manos y es completamente despojado de su ropa, o sea, él va a estar desnudo. Jesús debió estar desnudo y lo vamos a ver en alguna imagen donde las marcas en todo su cuerpo pues así lo precisan. A cada lado de él se colocó un guardia romano, el cual lo iba a azotar, bien sea con el flagrum, el flagelo, y con varas. Esa imagen que ven en el esquema es un flagrum romano con el cual fue azotado Jesús. Tienen un mazo con tiras de cuero y en sus extremos, en cada tira, tenía pedacitos de metal, de plomo o de hueso de animales. Por supuesto, cada vez que tú golpeas a una persona con eso, su espalda en este caso, ibas a golpear, ibas a maltratar la piel, ibas a hacer una contusión, una laceración. Si los golpes eran muy fuertes, probablemente ibas a hacer una contusión hasta pulmonar. Y con esos pedazos de metales arrancabas pedazos de piel, donde exponías también pedazos de músculo y probablemente producías fracturas costales. O sea, si vamos al momento, por decirlo así, por supuesto, la severidad de esa flagelación era la severidad de la misma era debilitar a la persona, a la víctima, y llevarlo a un estado más próximo para su muerte.
Este es un modelo del flagrum, donde vemos el mazo. Fíjense que en este modelo se observan numerosas estructuras de plomos en sus puntas. Y este es un área para que nos demos cuenta, tú y los que miran el programa, es anatomía simple, ¿no? Pero para que veamos nuestro dorso, nuestro pecho, ¿verdad? Donde se los voy a poner así literal para los que no conocemos anatomía. Esas rayitas amarillas que estamos viendo ahí son filetes nerviosos, son terminaciones nerviosas. Aquí tenemos parte de una anatomía en vivo, ¿verdad? Donde todo lo que vemos como rayitas amarillas o blancas son filetes nerviosos. ¿Qué función cumplen esos filetes nerviosos? Son terminaciones nerviosas en la cual tenemos millones en el cuerpo. Si yo te molesto una terminación nerviosa, te la pellizco, te la rompo, ¿qué vas a sentir? Dolor. Dolor, ¿ok? Yo siempre pongo el ejemplo de cuántas veces nos hemos golpeado la canilla con algo. ¿Tú alguna vez te has golpeado la canilla? Saltando la caja de CrossFit. ¿Y duele? Indescriptible. Bueno, duele más allá de dolor. Más, exacto. Entonces, eso es una comparación para que nos veamos si yo a cada porción de su cuerpo, ¿verdad? Como estamos viendo en esta proyección, comienzo a recibir latigazos, el cual van contando. 1, 2, supuestamente eran 100, pero lo que describe el cuerpo no son 100. Jesús recibió más de 250 heridas en su cuerpo, ¿ok? Descritas y contadas de los hallazgos de la Sábana Santa. Doctor, ¿hay manera de medir la intensidad del dolor que puede haber sentido Jesucristo? Por eso pongo el ejemplo de todos los filetes nerviosos. Imagínate tú dándote y lacerándote todas las terminaciones nerviosas que tienes en tu espalda y tal vez en tu frente. Fíjate que ahí, ¿ves? Arranca el flagrum con los pedazos de metal, arranca Son la literalmente piel. Pedazos de carne los que quedan ahí. Exacto. Si nosotros vemos algunos estudios publicados científicamente, hechos con cerdos, utilizando el flagrum, utilizando la vara, rompes literalmente la piel, rompes literalmente los músculos y puedes romper las costillas. Entonces, estamos hablando de un área de las costillas, ¿no? Imagínate toda la espalda lacerada y imagínate tú a Jesús amarrado en ese tronco, donde tal vez el flagrum no daba en la espalda, sino que se metía al frente, porque tú estás volteado y tal vez el flagrum se metía. Por eso en la parte anterior él tiene muchas heridas también. En el pecho. En el pecho y en las piernas. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos más allá, vemos estas imágenes, bueno, recordar que él solamente no fue el flagrum, sino la vara. Y este es un esquema, una imagen esquemática, donde por supuesto escuchamos los latigazos, vemos cómo cada latigazo y pueden haber llegado a fracturar costillas, ¿verdad? Como vemos ahí. Y por supuesto, como decía, contusiones pulmonares. Esto pudiera dar inicio a un derrame pleural, pudiera dar inicio a un edema. Y esta imagen de la película es demasiado representativa para mí. Ves el daño que está en su cuerpo, ves el daño de su piel. Fíjate, las 3 últimas costillas están expuestas. ¿Por qué? Porque ese flagrum arrancó piel, arrancó músculo y tal vez fracturó las costillas. ¿Se pueden imaginar el dolor que tenía Jesús en este momento solamente por la flagelación? No hemos llegado a la crucifixión. Todavía le faltaba cargar con la cruz. Doctor, sabemos que pues estaba escrito que la voluntad de Dios era que muriera crucificado, pero yo le quiero preguntar, médicamente, ¿cómo es posible que todavía siguiera vivo? Bueno, esa es una gran pregunta, porque si vemos las imágenes de la película, él cae y él se vuelve a levantar. Él tenía que soportar todo ese dolor, porque así estaba escrito, para que nosotros fuéramos perdonados. O sea, él fue para eso. Indudablemente. No hay otra respuesta. No hay otra. O sea, nosotros nos dan 2 palazos y ya estamos en el piso. O sea, así literalmente hablando, ¿ok? Y por supuesto,
teniendo expuestos tus costillas, el dolor, sangramiento, etcétera, etcétera. Es algo que es difícil de responder, en realidad. Solo explicable porque era solo explicable. Dios hecho hombre, era el Hijo de Dios. Exactamente. Bueno, el dolor indudablemente intenso, el umbral, o a menos que Jesús tuviera un umbral de dolor muy bajo y aguantaba todo. Por eso yo siempre pregunto, ¿te has golpeado alguna vez la canilla? Sí, todo el mundo que golpea la canilla dice una grosería, ¿verdad? Y duele demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Igual vas a ver ahorita cuando le colocan la corona de espinas. Isaías en su capítulo 1 describe que desde la planta de los pies hasta la cabeza no le queda nada sano, solo heridas, golpes, llagas vivas que no han sido envueltas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Esa era parte de la profecía y ahí lo vemos reflejado en esas imágenes que estamos viendo. Indudablemente en este momento Jesús ha perdido una gran cantidad de sangre. Se calcula que probablemente unos 750 hasta 1 litro o 2 litros de sangre con la flagelación, ¿ok? ¿Qué le ocurre a un humano cualquiera cuando pierde esa cantidad de sangre? Te lo voy a explicar después, pero ¿qué pasa cuando la gente pierde mucha sangre? Hay lo que llamamos hipovolemia, ¿ok? Disminuye el volumen sanguíneo y eso tiene consecuencias en el organismo, ¿ok? Es como una anemia aguda. Entonces hay unas reacciones del cuerpo. Estos son esquemas de la flagelación que ya lo conversamos y por supuesto recordar siempre que todo es tomado y está reflejado en el Santo Sudario de Turín. Más o menos a las 9 de la mañana los guardias romanos deciden trenzar una corona de espinas para colocársela. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo, viva el rey de los judíos. Mateo 27. Esta corona de espinas, por supuesto, es tomada de una planta de la zona, que tiene unas espinas, como pueden ver, que miden aproximadamente hasta 3 centímetros. Son espinas gruesas, puntiagudas, no quebradizas tan fácil, quiere decir que van a penetrar de manera importante donde sean colocadas. Y esta es una imagen anatómica de nuestra circulación sanguínea en la cabeza. Cuando nos damos un golpe o alguien le rompe la cabeza, es muy alarmante porque el sangramiento es exuberante. ¿Okay? Entonces es importante que sepamos que Jesús también debió perder buena cantidad de sangre, no tanto como la flagelación, pero sí algo que vamos a colocarlo como parte de la causa fundamental de la muerte próximamente en la epicrisis que le decía, para colaborar con la misma, ¿ok? También se habla en algunos medios, esa es la parte digamos, de la sien. En nuestra área facial hay 2 nervios importantes, que es el nervio facial y el nervio trigémino. En algunos artículos hacen mención que esta corona de espina probablemente pudo haber afectado el nervio trigémino. Hay una patología que se llama neuralgia del trigémino, que es una patología que produce un dolor, la gente no aguanta el dolor. O sea, aunado a todo el dolor que traía, imagínense ustedes que también una de las espinas haya lacerado y tomado el nervio trigémino. Vamos más intenso dolor, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí en interrogatorio, pero pudiera haber pasado. En la representación, pues vemos cómo los guardias romanos, teniendo a Jesús ya totalmente lacerado todo su cuerpo, le colocan la corona de espinas y además de eso le dan con la vara y la empujan, ¿no? Entonces imagínate cada espina de esa atravesando tu piel, atravesando los pequeños músculos temporales o occipitales y tocando la tabla de tu cráneo. En nuestros huesos hay una pequeña membrana que cubre los huesos, que se llama periósteo. Y por eso es que cuando nos golpeamos el periósteo es muy sensible. Cuando nos golpeamos la canilla prácticamente nos estamos golpeando la superficie de la piel y el periósteo. Y por eso duele tanto. Entonces imagínate toda esa cantidad de espinas penetrando su cabeza, ¿verdad? Como lo vemos aquí en el esquema,
penetra la cabeza, por supuesto no va a penetrar el cráneo porque es hueso, pero el dolor exquisito, entre comillas, que pudo haber producido, debe haber sido intenso, ¿ok? Entonces, eso es parte de lo mismo. Entonces ya sabemos que le colocan su corona y lo cubren con el manto púrpura, ¿ok? El manto púrpura lo va a tener desde este momento hasta el momento que lo van a llevar a crucifixión, en unas horas. Este manto púrpura lo tiene encima. En el momento que lo van a vestir, por supuesto al tenerlo encima, todas sus heridas se pegan, se secan, se adhieren al manto. Cuando se lo quitan, todas las heridas reviven, porque le arrancan lo que es el material, vamos a llamarlo entre comillas, una pequeña costra que se haya formado, y todo eso vuelve a revivir las heridas de Cristo, para el momento que le retiran el manto púrpura. Algo importante es que nosotros tenemos conocimiento que la corona de espinas que le colocaron a Cristo es una corona, vamos a decir, redondita, ¿no? Como la que vimos al inicio. Un aro, hueca, pues. Esa es la palabra, un aro. Pero según los estudios y los hallazgos de la sábana santa, no fue un aro, fue un casco de espinas, ese que estamos viendo en la imagen. Un casco como tal, entonces imagínate, y por eso en esa imagen hiperrealista vamos a ver cómo hay lesiones lacerantes sobre la superficie de todo el cuero cabelludo, ¿ok? O sea que no nada más el dolor fue en el área del aro, sino que fue toda la cabeza, literalmente, ¿ok? Hay una película bastante viejita, como digo yo, pero hacen representación a la presencia de ese casco de espinas, ¿ok? Y eso es, uno se preguntaría, pues, ¿a cuántos flagelados, a cuántas víctimas le colocaron una corona de espinas? Entonces, eso lo dejamos en el aire. Hasta este momento, ¿verdad?, hay un abuso físico importante por parte de todos los que le han llevado a Jesús, la coronación, la flagelación, la coronación, falta de alimento, falta de tomar agua, no ha descansado, pérdida importante de sangre, vamos a hablar más aproximadamente 1 o 2 litros, no lo sabemos. Eso debilita definitivamente el cuerpo y ha debilitado a Jesús, ¿ok? Esto conlleva que cuando no hay, por supuesto, cuando hay una hipovolemia, cuando hay una pérdida de sangre, eso va a producir taquicardia, porque el ritmo cardíaco tiene que hacer llevar oxígeno más rápido a los órganos blancos, ¿verdad? Los órganos importantes. Hay un aumento también del ritmo respiratorio. La pérdida de sangre lleva a una baja de la tensión, produce una hipotensión. Los riñones, por un mecanismo fisiológico, dejan de orinar. Por supuesto no describen, pero seguramente Jesús no le dio tiempo ni siquiera de orinar, a lo mejor cuando estuvo preso, no sabemos en qué momento. La sed debe haber sido importante, porque cuando tú no tomas agua, cuando tú tienes un periodo de tiempo que no tomas agua y has desgastado físicamente tu cuerpo, digamos haciendo ejercicio, que es lo primero que tú buscas, tomar agua. Jesús debe haber tenido una sed de manera importante. Y vamos a agregarle que con este flagrum, fracturas costales, probable inicio de un derrame pleural y de edema pulmonar, y por supuesto de un derrame pericárdico. Eso lo vamos a dejar entredicho para seguir, porque ya en estas condiciones, todo esto que viene sucediendo en el organismo de Jesucristo, Él es llevado a la más cruel e inhumana de las ejecuciones que ha inventado el hombre, que es la crucifixión. ¿Cómo se estaría sintiendo él? ¿Qué sentía Jesús en ese momento? Mira, probablemente estaba muy débil, muy deteriorado, muy cansado, con poca fuerza para cargar lo que le venía, ¿ok? Sin embargo, sabiendo que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, pudo sacar fortaleza, pudo sacar lo que tenía para cargar la cruz, que era lo que seguidamente vamos a desglosar. Fíjate que todo esto está llevando a Jesús y viene a la misma respuesta de tu pregunta. Está en un estado inicial de shock
vamos a decir de shock hipovolémico porque ha perdido mucha sangre. Podemos decir, tiene un shock o digamos neurogénico con tanto dolor que trae por su fractura, por ese maltrato que tiene. O sea, todo eso es parte de la recopilación de datos para saber que al final pasó por esta circunstancia. Él debe cargar con la cruz, que en realidad, ya lo vamos a ver, es lo que llamamos patíbulo, porque era la parte superior de la cruz lo que él cargó. Él no cargó la cruz completa, como nos lo muestran muchas de las películas que hemos visto y la de Mel Gibson. Ese trayecto desde el sitio donde comienza a cargar la cruz a la Gólgota eran aproximadamente, según los estudios encontrados, de unos 600 metros. No era, vamos a decir que no era inclusive tan largo, pero eran 600 metros que no eran rectos. Acuérdate que él va por unas calles, etcétera, etcétera. ¿Okay? En ese estado de shock, bueno, hay muchas pérdidas hidroelectrolíticas. Vamos a agregar algo importante. En esas pérdidas hidroelectrolíticas, Jesús tiene que haber sudado mucho, llevó mucho golpe, mucho calor. Aparte de eso, cargando ahorita la cruz, el flagela, el cargar la cruz va a provocar sudoración, y esa sudoración es pérdida de líquido. Eso lleva más hipovolemia. Entonces, más debilidad. Más debilidad, exactamente. Y bueno, aumento indudablemente de la frecuencia respiratoria como respuesta fisiológica. Ahora bien, en el esquema vemos que este es el que sacamos de ese estudio científico de la revista publicada de JAMA. Fíjense que el estipe, que es lo que está arriba, el patíbulo, perdón, llega a pesar hasta 57 kilos, 50-57 kilogramos. Ese patíbulo lo amarraban de lado a lado, o sea, ibas con los brazos extendidos y amarrado el patíbulo, caminando. Si tú tropezabas, ¿cuál es la reacción que tiene uno cuando uno cae? Poner las manos, ¿cierto? Para protegerse. Para protegerte. Intentar. Eso es un reflejo que tenemos desde recién nacidos. Eso se llama el reflejo del paracaidista, imagínate. Uno pone las manos para evitar golpearse. Si tengo las manos atadas, ¿cómo pongo las manos? Entonces, Jesús se cayó, ¿cuántas veces? 3. 3 veces. Imagínense cómo no pudo poner las manos. Entonces, pudo haberse golpeado directamente la cara y el tórax. Y esos traumatismos torácicos cerrados también pueden haber contribuido a un fallo cardíaco. O sea que vamos sumando, ¿no? Si vemos, bueno, y por supuesto se habla de que el estipe, vamos a decir, la base de la cruz, ya estaba en el sitio donde él iba a ser. Lo vertical. Estaba llevando el tramo horizontal. El tramo, sí, el travesaño. Vamos a ponerle así para que sea más entendible. En alguna película, también de algunos años, está representada el mismo casco, no con tanto espinas, pero está el travesaño que está llevando Cristo. Y esta es la que conocemos nosotros, y esa es la que conocemos de chiquito, prácticamente, desde que estamos niños. Sin embargo, por supuesto, viéndolo desde ese punto de vista, veamos aquí esta versión de la película de Mel Gibson y otra versión donde lleva el travesaño. Lo pesado que debió haber sido la cruz, independientemente sea el travesaño o completa, más de 50, 60 kilos en un estado de déficit físico, caída. Imagínate la caída, y lo importante, hay varias caídas, y en la que vamos a ver a continuación, la cruz cae sobre él, sobre su espalda, y por supuesto, esto científicamente, o clínicamente, o médicamente, como lo quieran llamar, va a producir, ahí viene la imagen, y esto también puede haber producido un traumatismo torácico cerrado. Si lo vemos en la siguiente representación, vamos a ver un esquema bastante importante tomado de esta serie, que también tiene varias publicaciones. Ahí vemos el travesaño de la cruz, donde va a ser colocado en Cristo, y él va a caminar con la cruz lo que le tocaba hacer. Va caminando, agotado por supuesto, hipotenso. Cuando uno anda agotado, hipotenso, uno tiende a desmayarse. Ahí se desmaya, cae, fíjense, le cae la cruz en el travesaño en el pecho, se golpea
Y eso, como lo vemos aquí en el esquema, puede sugerir que haya un traumatismo torácico y haya producido un traumatismo en el corazón, pudiendo agravar pues su cuadro, entre comillas, clínico o físico, y empeorar la situación que vamos a vivir más adelante. Igualmente, llevando ese travesaño, los omóplatos, y están reflejados en la sábana santa, hay laceraciones de la piel del omóplato y laceraciones de las rodillas que representan sus caídas. Aun cuando él ha caído, la cara no representa, digamos, mayor daño, sino el que vimos en el pómulo, aparentemente producido por el golpe de un bastón, ¿ok? Ya entre las 12 y 1 de la tarde, Jesús, por supuesto, es llevado a una de las ejecuciones más crueles, ejecuciones que estaban dadas era para personas, o digamos, personas no, para criminales peligrosos, para esclavos. Era muy raro que un guardia romano, a menos que desertara, fuera llevado a la cruz. Pero en fin, era un método de tortura, un método de muerte que diseñaron los romanos, y era un método para también, digamos, enseñarle a las víctimas, a los delincuentes, que pudieran ser castigados, y era una manera de intimidar, porque los dejaban colgando por día en las cruces, y por supuesto que todo el que lo viera pudiera sentir, por supuesto, presión al mismo, ¿no? O miedo para hacer algún delito. Dependiendo de la forma en que fueran crucificados, más o menos unas 2 o 3 horas. Ya vamos a ver que la fisiopatología de la crucifixión en realidad es producir una hipoxia, o sea, te mueres ahogado, que no puedes respirar por la posición. Si no moría, las piernas eran fracturadas para acelerar la muerte, bien sea porque desciendes, caes, no puedes levantarte, y asociado a la fractura lleva una pérdida sanguínea y lleva una hipovolemia. Todo esto va a llevar a un shock, bien sea respiratorio, y a un shock de hipovolémico. Y básicamente también hay una combinación de ambas causas para producir la muerte. Vamos a imaginarnos nosotros en ese momento pues que Jesús va a ser crucificado. Todos nosotros también sabemos que las cruces que conocemos, el clavo está en las manos, la mayoría de ellas está en las manos. Científicamente, ¿verdad? Científicamente se ha comprobado que si yo crucifico a alguien y le pongo los clavos en la mano, ese cuerpo se va a desprender, se va a caer, porque nosotros, como vemos aquí en las imágenes, vemos una radiografía, tenemos unos espacios y no tenemos un soporte de tendones ni de buena musculatura en la palma de las manos, y por lo tanto el peso de cuerpo va a desgarrar las manos y el cuerpo se va a caer. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, ¿verdad?, le colocaron los clavos en el área de la muñeca, que es donde podemos permitirnos por la articulación, ¿verdad?, que soporte el peso del cuerpo. Y eso está aceptado y prácticamente aclarado, porque es una verdad científica. Lo que sí también puede haber pasado en el momento de la crucifixión es que al atravesar la muñeca de Jesucristo el clavo, nosotros tenemos un nervio que va desde, vamos a decir, desde la axila, irriga todo lo que es el brazo. Eso es el llamado nervio mediano. Es un nervio grueso. Si nosotros tocamos o laceramos un nervio, eso va a producir un dolor también exquisito. Supongamos, o se supone, que al pasar el clavo, ese clavo debió haber lacerado el nervio mediano, y ese nervio mediano debe haber producido otro dolor demasiado exquisito y grande. Ese dolor tiene un nombre, se llama dolor excruciante, el dolor de la cruz. Hasta los científicos le pusieron nombre. O sea, lacerar el nervio mediano, de hecho se produce una contracción del pulgar hacia la parte media, y por supuesto se produce el dolor de manera importante. Y ahí vemos en el esquema pues el tamaño del clavo, aproximadamente unos 18 centímetros, que tenía que atravesar
la muñeca, tenía que atravesar la madera. Pues si algo sabían los romanos era de anatomía, porque sabían exactamente dónde colocar el clavo, donde iban a producir un daño, digamos, mínimo, entre comillas, porque no iban a lacerar ni a dañar una arteria importante para que del sangramiento se muriera. La idea era que la víctima sufriera y sufriera, ¿verdad? No contentos con esto, pues por supuesto, ellos también, clavan los pies de Jesucristo, se me adelantó. Clavan los pies de Jesucristo. Igual nosotros tenemos espacios entre los dedos de los pies, entre la parte superior, que son los metatarsianos, y en esos espacios pasaron el clavo y clavaron los pies de Jesús, ¿ok? De una manera que todos conocemos. Se habla que no fue clavado directamente a la cruz, sino que colocaron como una tablita, que es el estipe, donde están, en este caso se ven claramente los pies uno sobre otro y por supuesto clavado. Entonces, vamos a imaginarnos en este momento que Jesús está clavado, ¿verdad? No sabemos, bueno, por supuesto, no sabemos si está acostado en un piso o como lo refleja Mel Gibson en su película, y posteriormente de clavado, él es levantado. Sea cual sean las dos versiones, supongamos que la del travesaño que está cargando igualmente lo clavaron en el piso, a él tienen que levantarlo. Al levantarlo de las dos maneras, el dolor que va a sentir es un dolor insoportable. Existen algunos hallazgos que se han encontrado de huesos donde el clavo, por supuesto en los pies, no es igual al que le pusieron a Jesús, sino que el clavo es de manera lateral. En el calcáneo del pie, en vez de clavarlo como Cristo, se han hallado un par de huesos donde se ha clavado de manera lateral. Esos son hallazgos arqueológicos de la zona de la época, correspondientes a otros criminales que hayan crucificado. Probablemente. Y se han conseguido pocos, 1 o 2 hasta las que yo conozco. Entonces vamos a imaginarnos que Jesús va a ser levantado. Entonces, imagínate tú cuando se está lo que llamamos el izamiento, ¿no? Lo levanto. Estás clavado de los pies, estás clavado de las manos. El dolor intenso que vas a sentir en ese momento, porque vas prácticamente al vía crucis hacia la asfixia. Imaginémonos, pues, crucificados. ¿Qué es lo que hace cuando tú estás crucificado o te colocan y te amarran las manos hacia arriba? Tú puedes respirar tal vez algo. Tú inspiras, pero te cuesta sacar el aire. Eso es lo que pasa en la crucifixión. ¿Qué tienes que hacer para expirar? Es levantar el torso, levantar el pecho, apoyándote de los pies y de las manos para tú sacar el aire. El aire vuelve a entrar y ese mismo movimiento tienes que repetir varias veces. Pero ahora vamos a imaginarlo con los pies clavados. ¿Cómo sería el dolor intenso? Entonces ya tenemos un elemento. Tenemos asfixia y tenemos dolor neurogénico, dolor intenso, dolor exquisito. Todo eso debe estar produciendo en Jesús, pues, un cambio importante que lo va a llevar indudablemente a la muerte. Y usted lo explicará más adelante, o no sé si ahora, pero también entonces dejaba de recibir el oxígeno que necesitaba. ¿Cómo estuvo lúcido hasta el último aliento? Esta dificultad respiratoria, ¿verdad? Eso va a llevar a una disminución del oxígeno, eso lleva a lo que conocemos como hipoxia. Y eso finalmente es lo que va a terminar con la vida de Jesucristo, una de las causas de su muerte. Pasó 3 horas en esta agonía, en tratar de respirar, o respiraba, aguantaba, expiraba, y ahí duró 3 horas donde pronunció pocas palabras, como todos sabemos. Entonces, volvemos a la misma, esa condición de Dios es la que hace que Él haya soportado toda esta tortura
por nosotros. Eso no tiene otra explicación, indudablemente. Bueno, en ese proceso de crucifixión, vamos aquí a ver una proyección donde Jesús, como lo hemos visto, ¿ve?, es izado, es levantado. Imaginemos que tiene esos clavos, el dolor es intenso, tanto en sus manos y en sus pies. Él va a tratar de moverse y de levantarse. Por supuesto, todas las heridas que están recostadas al tronco o a la cruz, eso no es una madera pulida, eso debe haber sido algo rústico, y eso también provocaba laceraciones y despertaba todas las heridas que tenía en su dorso. ¿Okay? Entonces, fíjense en el esquema, ese tratar de elevarse para poder expirar el aire es lo que lleva y lo que hace Jesús en esas 3 horas hasta el momento en que va a fallecer. Lo que se representa en rojo es el dolor que pudo sentir Jesús en ese momento. Y bueno, por supuesto sus pulmones van colapsando hasta el momento que deja de respirar y fallece. Ahí vemos cómo su espalda está con el tronco, la cruz, y fallece. A las 3 de la tarde de un día como hoy, Jesús fallece. Ya sabemos que habló pocas palabras, indudablemente bajo un estado de indefensión, con mucho dolor, con un shock preagónico de manera importante. Ya mencionaba que él soportó esto por 3 horas y estando en esa cruz, él debió de hacer muchos movimientos para tratar de respirar, como ya muy bien lo explicamos, porque es la fisiopatología de la crucifixión la que lleva a la muerte de Jesús. En ese momento era en realidad imposible estar quieto y era imposible moverse. Solamente imaginarnos cómo soportó Jesús estos momentos, verdad que es difícil de explicarlo, porque creo que ninguno de nosotros pudiera aguantar todo esto. Pudiéramos decir que este trato inhumano y esta tortura que vivió Jesús, sobre todo en la crucifixión, debió haber sufrido mucho. Doctor, acaba de decir que probablemente los pulmones de Jesús se llenaron de líquido, y se me ocurre preguntarle si puede haber alguna explicación médica a ese agua y sangre que brota del costado de Cristo. Ya vamos para allá. Me estoy adelantando. Okay. No, pero está muy buena porque eso es lo que viene. Fíjate tú, dentro del punto de vista fisiológico, todo este proceso preagónico, toda esta disminución de la frecuencia respiratoria, lleva a que nuestro organismo acumule el dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a producir cambios metabólicos, como es la acidosis respiratoria, trastornos hidroelectrolíticos, una serie de cambios que están representados ahí en la diapositiva, y esto altera completamente el ritmo cardíaco y puede llegar a producir un paro cardiorrespiratorio. Volvemos entonces a lo que nos decía hace minuticos. Solamente se puede explicar por el hecho de que era el Hijo del Hombre, porque a un mortal común le sobreviene un infarto en ese momento o cualquier paro respiratorio, se detiene el corazón y hubiera fallecido de una vez. Sí, fíjate que en este momento estamos haciendo el análisis ya de una persona. O sea, independientemente, ya porque ya está al colapso, ya está al punto de que cualquier cosa no pudiera salvarlo, ¿ok?
Si nosotros, o sea, si tú o yo somos colocados, somos flagelados, somos llevados a una crucifixión y somos colocados en una cruz, nosotros vamos a sufrir un cuadro de hipoxia. Independientemente, vamos a sufrir hipoxia, acumulación de dióxido, eso lleva a cambios metabólicos, acidosis metabólico, y el paro cardiorrespiratorio. Nos morimos, pues. ¿Ok? Entonces, eso es una... Ya en esa condición, prevaló la condición de hombre para que él falleciera, como un mortal cualquiera. Porque así tenía que ser. Porque así tenía que ser. Eso es correcto. Bueno, indudablemente, y esa es mi palabra preferida, Jesús en ese estado preagónico, en ese estado de la crucifixión, en esa cruz, sufre ese cuadro disneico, ese colapso respiratorio, donde viendo estas imágenes podemos decir que solamente él y por supuesto su padre que nos los envió pudo haber sufrido todo esto para salvar nuestros pecados. Entonces vamos a vivir todo esto, vamos a tratar de asimilarlo, de imaginarnos el momento, y Jesucristo fallece. Tú hiciste mención ahorita de algo importante, Jesús fallece. Pero después que fallece, ¿qué pasa? Tenían que cerciorarse de que él estaba muerto. Y en esa época, el cerciorarse de que estaba muerto, y si no estaba, ¿verdad?, le quebraban las piernas con una mandarria. Para cerciorarse que Jesús ya había muerto y que estaba muerto, porque todo el mundo vio, él fue atravesado con la lanza, que es de donde emana agua y sangre del costado de Cristo. ¿Ok? Y ahí es la explicación que tú me estás pidiendo anteriormente. ¿De dónde salió ese líquido? Tenemos varias teorías. Recuérdate que él sufrió la flagelación. En la flagelación, esos probables plomos que tenía el flagrum provocaron contusión pulmonar, edema pulmonar y un probable derrame pleural. Derrame pleural es una membrana que está alrededor de los pulmones, un espacio virtual que se puede llenar de líquido. Pero además de eso, tenemos el derrame pericárdico, la membrana que está alrededor de nuestro corazón. Esta es una imagen de la lanza, de la punta de la lanza, que utilizó una imagen, una réplica, que pudo haber utilizado el guardia en ese momento para atravesar a Jesús. Él atraviesa su quinto espacio intercostal, esa lanza atraviesa el pulmón, y llega a tocar parte del corazón, ¿ok? Según lo que está determinado científicamente. Vemos en la representación que el guardia romano lo atraviesa y sale una gran cantidad de agua, que ya todos sabemos y conocemos. Puede haber sido ese líquido que estaba en el pulmón. Entonces, las teorías post-mortem, porque ya esto es post-mortem, ¿ok? Exacto, ya falleció. Él no está muerto en ese momento. Aquí vemos otro esquema. Esa lanza pudo haber fracturado post-mortem también una costilla, atraviesa y toca. ¿Por qué el esquema? Porque al atravesar el pulmón, atraviesas ese espacio pulmonar, sale líquido, pero si llegas también al corazón, llegas al espacio pericárdico y sale el líquido del espacio pericárdico. Y todo esto pudiera explicar esa salida de agua del costado de Cristo. Si Jesús hubiese estado enfermo, no hubiese caminado todo lo que te dije al inicio, porque pudiéramos decir, bueno, pacientes con una tuberculosis crónica, una enfermedad pulmonar crónica, pudieran tener derrame pleural, pero no hubiera soportado. No hubiera soportado. ¿Ok? Los pacientes con pericarditis crónica, tampoco, porque es vamos a decir, una enfermedad cardíaca crónica, tampoco hubiese tenido resistencia como tal. Presencia de suero plasmático en el espacio, probablemente, pero a expensas de qué? A expensas de que haya hecho un derrame pericárdico que se pueden ver en víctimas de tortura. Hay algo que se escribe en los libros de forenses, es que cuando una persona es sometida a tortura importante, en los hallazgos post-mortem, en una autopsia, vamos a conseguir derrame pleural. Entonces pudiéramos
decir que este líquido que emana del costado de Cristo, esta agua, viene bien sea del espacio pleural y o del espacio pericárdico, producto de la agonía sufrida durante toda esta tortura o pasión que vivió las últimas horas. En este esquema puedes ver, o podemos ver, cómo, disculpa, aquí como un paciente con un derrame pericárdico y un derrame pleural, ese espacio virtual que está entre la superficie del corazón y el espacio virtual que está alrededor de los pulmones puede llenarse de líquido. Entonces, imaginemos que ese espacio pericárdico y ese espacio pleural, producido por las contusiones del flagrum y esta por la agonía de la tortura, es atravesar la lanza, todo ese líquido puede salir, y eso pudiera ser una explicación probable de la salida de agua del costado de Cristo. ¿Okay? Finalmente, el cuerpo de Cristo es bajado de la cruz, ya sabemos, José de Arimatea, ¿verdad? Con Nicodemo envuelven ese cuerpo santo en la sábana y es sepultado. ¿Ok? Nosotros hasta acá tenemos básicamente lo que vivió Jesús, que pudo haber causado la muerte de Jesús, médicamente hablando. Algún fallo cardíaco, una rotura del corazón, por ese traumatismo torácico al caerle la cruz, por asfixia, indudablemente la estancia, el tiempo que estuvo en la crucifixión, esas 3 horas, llevaron a un cuadro de colapso ortostático y, por supuesto, una causa multifactorial donde agregamos toda la pérdida sanguínea por la hemorragia producida por la flagelación. Estos son indudablemente las causas de su muerte. Ahora bien, estamos seguros de que Jesús sufrió el máximo umbral de dolor que puede soportar un ser humano. Si vamos al dolor, hablamos de las laceraciones y las punzadas de la corona, del probable daño del nervio trigémino, ¿verdad? De las laceraciones posteriores, de los daños producidos en cada una de sus manos y sus pies. Entonces yo también considero que este dolor, este shock neurogénico tiene que haber sido una causa importante también de un, digamos, fundamental en la muerte de Jesús, porque soportó demasiado dolor. Si nosotros en este momento estuviéramos en la morgue de Palestina, estuviéramos de guardia, tal vez no llegara el cuerpo de Jesús, tal vez pudiéramos recibirlo como un cadáver, ¿verdad?, de un hombre blanco, de una estatura aproximada de 1,75, con un peso de 75 kilogramos aproximado. Hay que recalcar que seguramente las agresiones que estamos viendo en el cuerpo de Jesús son de tipo criminal, no hay otra, ¿no? Sabemos que hay causas inmediatas y causas fundamentales de la muerte. En las causas inmediatas de la muerte de Jesús, la hipoxia, producida por la asfixia y por el choque hipovolémico. ¿Okay? La vida es un trípode, y en ese trípode tenemos 3 cosas fundamentales en nuestro funcionamiento: el funcionamiento cardíaco, el funcionamiento nervioso y el funcionamiento respiratorio. Si uno de los 3 falla, ese paciente fallece. Si sumamos todo lo que hemos visto, podemos hacer, ¿verdad?, un resumen de lo que probablemente fue la causa de la muerte de Jesús. Vamos a recordar que todo esto es basado en los hallazgos, sobre todo los hallazgos físicos, por ponerle un nombre, de lo que está descrito en la Sábana Santa de Turín. ¿Ok? Vemos una imagen tridimensional para que reforcemos un poco lo que vamos a ver, que son las imágenes de ese artista hiperrealista que vamos a observar de Jesús, que son bastante representativos. Vamos a ver primero un pequeño video corto y después podemos ver alguna fotografía para explicar con más detalles esos hallazgos y
por supuesto, concluir cuál es la causa de la muerte. ¿Sí? Fíjense acá, vemos el cuerpo de Jesús con algo de rigor mortis en ese momento, porque así lo refleja lo de la sábana. Defínanos rigor mortis, por favor. Por eso es que tiene cuando el cadáver se va poniendo duro, entre comillas, post-mortem, ¿ok? Por eso es que tiene las rodillas flexionadas. Si fuera reciente, ¿ok? Tuviéramos... Es la rigidez. Es la rigidez. Rigor mortis es rigidez de post-mortem, ¿ok? Múltiples laceraciones en la superficie de su cuerpo. Vemos su rostro, por supuesto, bien real, con algo de sangramiento. Suponemos que su cabello debe estar empapado en sangre por todas las laceraciones producidas y, como podemos ver desde esta vista superior, por el daño de la coronación. También vemos todo el cuerpo prácticamente lacerado. Las heridas penetrantes a nivel de los pies, ¿verdad? Punzopenetrantes, que representan las heridas producidas por los clavos, o el clavo que penetró sus pies. Tenemos acá el pómulo, en este caso el pómulo se ve del lado izquierdo, pero esto debe representar el pómulo derecho, donde sufrió el golpe y la contusión y la fractura probable del cigomático, y vemos también su nariz con una fractura. Y esta es la herida de la lanza que está en el costado, una herida aproximadamente de unos 5 centímetros, con un material, digamos, amarillento sobre su superficie. Eso es lo que llamamos el coágulo cruórico en patología. Eso se produce post-mortem, por eso es que tenemos que tener claro que esto no es la causa de la muerte de Jesús, sino que es un hallazgo o algo que ocurre después que el paciente fallece, y esa sangre se coagula de esa manera, de ese color amarillento, ¿ok? Si vemos con mejor detalle, por supuesto, nuevamente estas imágenes, ¿verdad? Fíjense cómo la parte anterior, que supuestamente no fue flagelada, tiene heridas de flagelación, y esto es lo que yo llamo, o lo que digo, que probablemente el flagrum pasó a los lados y también tocó parte del tórax. Aquí vemos mucho mejor su rostro con el hematoma en el área orbitaria derecha, con su ojo derecho, sí. Ahí es donde tiene el golpe, ¿verdad? Y la fractura del cigomático, y vemos una fractura de la nariz. Aquí se ve mucho mejor el área de la fractura del cartílago nasal. Su pelo, por supuesto, empapado, como vemos acá. Ya eran costras de sangre. Ya eran costras. Fíjense el tórax, o sea, para que no tenemos una mirada frontal en las fotografías que encontré para proyectarlas, pero no tenemos una mirada frontal, pero tanto el dorso como el tórax está lleno de laceraciones producidas indudablemente por el flagrum, pues. Tenemos a la herida penetrante también, ¿verdad? Punzo penetrante en las articulaciones de las manos, que son las de los clavos, que atravesaron todo el brazo, y aquí tenemos otra proyección y otra imagen de él. Y aquí volvemos a ver la imagen del costado de la herida de la lanza, con la salida de la sangre, ¿verdad? Y las laceraciones y los daños producidos en todo el cuerpo por el flagrum, pues, básicamente por el flagrum. Fíjense que a pesar de que vemos muchas heridas, no vemos como uno pudiera ver en un traumatismo, en un accidente de tránsito, que hay un daño bastante severo, ¿ves? Aquí más bien son daños locales en toda la piel, en toda la superficie de la piel, y los daños punzantes de la lanza. ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto dolor? Justamente durante la entrevista usted usaba una expresión: dolor exquisito. A veces el diccionario no tiene palabras que nos ayuden a describir lo que queremos decir, pero ¿qué quería decir cuando decía dolor exquisito? Yo describo el dolor exquisito cuando es un dolor que duele de verdad, o sea, que es un dolor intenso que no se puede soportar. Por eso lo llamo exquisito. De hecho, está descrito como tal. Es como para describir ese dolor que es muy doloroso, valga la redundancia.
Entonces, imaginemos ese dolor exquisito cuando tocan el nervio mediano, cuando tocan el nervio trigémico, cuando tocan todas sus terminaciones nerviosas con el flagón. Entonces, el umbral de dolor debe haber sido extremadamente grande. Por eso lo llamo en ese aspecto. Fíjate que acá tengo esta imagen que no es del hiperrealismo, porque la hiperrealista está acostada. Esta es de lo que llamamos el Sindone, que es algo semejante con la sábana de Turín, pero es hecha como un material de yeso, pues, ¿ok? Y vemos que toda su espalda está cubierta por laceraciones, toda su espalda, sus glúteos y todo lo que corresponde a muslo y las pantorrillas. O sea, quiere decir que le dieron desde arriba hasta abajo. Se describen, por eso los datos descritos, los hallazgos, más de 250 laceraciones en su superficie. Aguantó mucho. O sea, de verdad es algo indescriptible cuando uno consigue todo esto. Si nos fuéramos a los órganos internos, si toda autopsia, por supuesto, hacemos un examen externo y hacemos luego lo que es un examen interno, donde abrimos todo lo que es la cavidad craneana y cavidad torácica y cavidad abdominal para completar el protocolo de autopsia. No se puede hacer un protocolo si no abres el cadáver. Suponemos que su cerebro indudablemente estaba normal, con probable un poco de edema por todo el proceso que sufrió de agonía. Su caja torácica, unos pulmones con edema, por todo lo que hemos hablado, unos pulmones esponjosos, una cavidad torácica con una cavidad cardíaca con probable líquido y presencia de sangre, producto de esa tortura. Tal vez el pulmón derecho deberíamos haber encontrado una herida producida por una herida cortante y punzante por la lanza que atravesó el pulmón, igual que la superficie del corazón. No sabemos si esa lanza llegó a la aurícula derecha, pudiera tener una herida semejante a la que estamos mostrando, no es la que es, pero es semejante, ¿ok? Si ese colapso cardíaco, esa hipoxia, ese traumatismo lleva a un paro cardiorrespiratorio y un probable infarto, pudiéramos tener un corazón con esta zona que tiene un color pardo central, es un área de infarto. Pudiéramos seguramente haber encontrado algo semejante. Sus riñones, todo lo que son los órganos de la cavidad abdominal, normales, ¿verdad? Sin mayor, digamos, algo llamativo, probablemente más pálido de lo normal por la pérdida sanguínea. Cuando un paciente tiene un shock hipovolémico, cuando un paciente muere por un sangramiento, la mayoría de sus órganos están pálidos, ¿verdad? Por la pérdida indudable de la sangre, pues. Entonces sus órganos internos eran así. Entonces, si consideramos todos estos hallazgos, todo el tiempo que Jesús pasó en esta agonía, en esta pasión, en esta tortura, podemos considerar básicamente que la causa de la muerte de Jesús, ¿verdad?, fundamental es la hipoxia o la anoxia, o sea, dejó de llegarle oxígeno. ¿Cómo le dejó de llegar oxígeno? Indudablemente la posición que estuvo en la crucifixión fue algo que aceleró esta anoxia, esta hipoxia. Y secundariamente yo diría que la pérdida sanguínea aproximadamente de 1 o 2 litros posterior a la fragilación contribuye a esta hipoxia. Y pudiéramos agregarle como tercer elemento ese shock neurogénico, ese dolor intenso, inmenso que sufrió Jesucristo durante toda la tortura. El resto de las heridas, las erosiones, las laceraciones, inclusive lo de las heridas por el flagrum, las heridas por la corona, las heridas que atravesaron las manos y pies, no son causas fundamentales de la muerte,
pero sí contribuye porque se pierde algo de sangre. Entonces, ¿de qué murió Jesús? Asfixiado. Murió en la crucifixión asfixiado. ¿Y qué aceleró su muerte? Su hipovolemia por la pérdida de sangre durante todo el trayecto de la pasión. No solo de la sangre, hablamos también de la sudoración y la falta de suministro líquido, que nunca lo tuvo. ¿Ok? Su muerte, criminal con alevosía, y la hora de la muerte, 3 de la tarde, en un día como hoy. Doctor Tovar, gracias por esta exposición. Yo quisiera terminar esta entrevista, este programa, preguntándole algo que reflexione mientras lo escuchaba, esta más de una hora que tenemos conversando. Un médico patólogo hará una autopsia para encontrar unos hallazgos que pueden ayudar en la investigación científica, saber de qué murió alguien para buscar curas, para ayudar a encontrar causas que ayuden al criminalista a descubrir un culpable en caso de que haya sido muerte criminal. Un familiar sin esperanzas puede decir, ¿autopsia para qué? Si ya se murió, si ya no está. Yo le quiero preguntar para cerrar, ¿por qué dedicar tiempo, ciencia, estudio, esfuerzo a hacer este estudio post-mortem para tratar de dar con las causas y revivir todo lo que padeció Jesucristo antes de dar la vida por nosotros? ¿Qué quiere el doctor José Rafael Tovar presentando este estudio, esta investigación? ¿Qué quiero? Bueno, yo hago ¿cómo es? Me dejaste sin palabras. No, lo que yo quiero en realidad es que esto llegue a todas las personas, a todos los católicos, a todos los que conocemos la vida de Jesús, y que de alguna manera, como lo dije al inicio, nos integremos y conozcamos cuál fue el padecimiento que tuvo Él, todo lo que sufrió durante esta pasión, todo lo que vivió durante esta pasión, por qué murió por nosotros. Si nosotros conocemos más allá un poco de todo esto, puedo estar seguro que nos vamos a unir más al corazón de Jesús, porque entendemos todo el dolor y el sufrimiento que padeció para darnos esto que tenemos, para darnos vida y vida en abundancia. Es algo muy bonito y es algo que ojalá llegue a la mayoría de las personas, y ojalá entiendan que Jesús dio la vida por nosotros para que nosotros viviéramos por Él inclusive. Nosotros debemos morir inclusive por Jesús, ¿ok? Porque Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, es lo que tenemos. Sin Jesús no tenemos nada. Y uno siempre dice, bueno, Señor, yo no quiero que me cargues la cruz, yo lo que quiero es que me enseñes a cargarla, ¿ok? Como dice Juan Pablo II en la carta apostólica Salvifici Doloris, Jesús nos recuerda que Él no vino a quitarnos el dolor, Él vino a darle sentido al dolor. Si conseguimos sentido a ese dolor que vivió Él, vamos a entender que nuestra vida es de Él. Y vamos a ser hombres mejores y mujeres mejores y personas mejores. Si le pidiera el informe final, el parte médico, ¿cuál sería? La epicrisis sería que, bueno, este hombre de 33 años de sexo masculino, con múltiples heridas en su superficie corporal producida por probable flagrum, y heridas contusas en rostro, con heridas también lacerantes en el cráneo. Tiene una herida cortante y penetrante en tórax derecho de unos 5 centímetros, con daño del pulmón derecho y laceración del corazón de la aurícula derecha. La causa de muerte, en este caso, conociendo el antecedente de la crucifixión, es la hipoxia. La anoxia, muerte por
muerte por hipoxia, perdón, y se le asuma la pérdida sanguínea por choque hipovolémico. Doctor Tovar, gracias por su ciencia al servicio de la fe, por el tiempo al haber estado aquí con nosotros conversando. No, estamos para servirle al Señor y ojalá que llegue, que a todo quede como Dios quiere que quede, y ojalá que nos entreguemos al camino del Señor y hagamos un servicio de vida, que sobre todo todos los católicos y cristianos que hoy en día conmemoramos este día, entendamos todo lo que padeció Jesús. Gracias de nuevo. También agradecemos a ustedes por haber hecho clic en el canal de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Esta es una producción que llega a ustedes gracias al servicio de los integrantes de la Pastoral de Comunicación de la Arquidiócesis de Barquisimeto.